Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Mundo de misterios. 2050. La Tierra se comporta como si fuera un organismo vivo. No lo es, pero se comporta así. Hubo muchos cambios en los ecosistemas. Algunas especies desaparecieron, otras lucharon por sobrevivir. La naturaleza extingue algunas especies y eso es aceptado. Pero cuando se trata del ser humano, este hecho no puede aceptarse. Desde el punto de vista científico, no podemos decir que hay un umbral específico por encima del cual los cambios climáticos son peligrosos. Si llevamos el cambio climático a un extremo durante mucho tiempo, nos encontraremos con muchas sorpresas. Lo que estamos viendo ahora es que el cambio es más rápido que lo que era en el pasado. Por eso es que es aterrador. El norte de Japón soportó la peor ola de frío en 200 años. El 2005 en España fue el año más seco del siglo pasado. Es algo sin precedentes para el mundo. Más de 50.000 hectáreas fueron destruidas por el fuego en Portugal. Un millón de personas dejaron sus hogares en Europa por las inundaciones. Uno de los efectos más importantes es el aumento en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos. Eso significa que habrá más sequías, huracanes, tormentas y mayores precipitaciones que destruirán comunidades en países ricos y pobres. Katrina es el desastre natural más letal de la historia de Estados Unidos. Este es el centro de Nueva Orleans. Miren, es muy difícil relacionar cualquier señal que indique la acción humana en estos eventos. Pero si examina la tendencia, creo que las proyecciones nacen de lo que se ve hoy. Hay un aumento en la frecuencia y la intensidad de un gran número de fenómenos extremos. Nunca podremos determinar con exactitud que un huracán fue la consecuencia del calentamiento global. Pero si observamos las tendencias sobre el aumento del incremento de estos fenómenos, entonces tiene fundamento decir que probablemente fue causado por el calentamiento global. Es claro que los humanos cambiaron el clima y que cambiará aún más en el futuro.
Algunas fluctuaciones en el clima son atribuidas a erupciones volcánicas y al sol, pero la mayoría del cambio climático es causado por nosotros y lo vamos a cambiar aún más si llevamos al clima fuera de los límites que ha tenido en los últimos 1000 años. Está claro que se aumentaron los gases en la atmósfera. Está claro que el clima se calentó por esos gases y está claro que será mayor en el futuro. Hay más de 3.000 científicos que están trabajando para el IPCC. Y ellos han probado en un trabajo que los humanos, al usar gases del efecto invernadero, están ocasionando un cambio climático. El IPCC fue formado en 1988, la Organización Meteorológica Mundial y un programa de las Naciones Unidas. Es un ente intergubernamental cuyo objetivo primordial es llevar a cabo una evaluación del cambio climático. Todo lo que hacemos es revisado cuidadosamente por expertos, gobiernos, y es un proceso muy transparente. Somos miles de científicos y expertos de todo el mundo. Así se asegura una distribución geográfica total. Hay incertidumbre o mucha certidumbre de que la Tierra se va a calentar en niveles altos. No sabemos cuánto exactamente, pero será por encima de los niveles preindustriales. Por el momento experimentamos un incremento de 0,7 o 0,8 grados comparando con los niveles preindustriales, es decir, de hace 200 años. Pero veremos un incremento más importante. Es como la fiebre. Si uno la tiene, el organismo está inestable. El cuerpo se usa para estabilizar la temperatura. En los mares polares, los organismos y la cadena alimenticia está acostumbrada a un pH específico y hay un balance estable. Si la temperatura se eleva a 2 grados, es como tener una fiebre de 39 grados. No sabemos de cuánto será ese aumento. Sabemos que en distintos sitios la temperatura aumentó en distintos niveles. La proyección para el siglo XXI es que la temperatura promedio aumentará de 1.4 grados a 5.8 grados. Por lo tanto, si tomamos la cifra más baja, 1.4 más 0.6 grados, que es lo que había en el siglo XX, significa que habrá un incremento de 2 grados al final del siglo. Las predicciones son de 6 grados al final de este siglo. Es un gran incremento. La Tierra no ha experimentado esas temperaturas durante miles de años. Vivimos 3 grandes extinciones. La de los dinosaurios es la más conocida, pero hubo 2 eventos similares. Ahora estamos comenzando la 4ª gran extinción debido a las actividades humanas. Si se examinan las causas del calentamiento global como la vemos actualmente, hay que distinguir 2 campos. Están las influencias naturales y las inducidas por el hombre.
los volcanes y la radiación solar tienen influencia en el clima. Sin embargo, la mayor influencia es antropogénica. En su mayoría, la quema de combustibles fósiles que ocasionan la emisión de dióxido de carbono y la concentración de gases de efecto invernadero han bloqueado las radiaciones. El efecto invernadero es simple. Es un aumento de la temperatura. La radiación solar se emite y la atmósfera refleja parte de esa radiación. Pero cuando hay concentración de gases en la atmósfera, la capacidad de la Tierra para reflejar la radiación disminuye y automáticamente aumenta la temperatura de la atmósfera. Hay muchos gases. El principal es el dióxido de carbono. Pero hay otros también que son más efectivos en el calor de los trópicos. El metano, el óxido nitroso, también gases producidos por el hombre como los CFC, responsables por la destrucción de la capa de ozono. Pero el dióxido de carbono y el metano son los dos más importantes y los causantes de este proceso. Los niveles preindustriales de concentraciones en la atmósfera eran de 278 ppm. Ahora aumentaron a 380 y el incremento será aún mayor porque las emisiones no se detendrán por completo mañana. Las proyecciones para el 2100 son de 550 a 1000 ppm. Estamos entrando a un nuevo mundo en términos de concentración de dióxido de carbono. Los niveles de dióxido de carbono presentes no fueron experimentados en varios cientos de miles de años. No sabemos qué es lo que va a pasar, así que debemos ser muy cuidadosos. El climático que está sucediendo es grave y debemos tomar acciones para combatirlo. Hicimos un estudio para Europa de 4 años, de 2001 a 2004, y hallamos resultados interesantes que no habíamos esperado. Podemos decir que el cambio climático afecta ya a la salud y no hay tiempo de tomar ninguna acción. Sabemos que en 2003 tuvimos una ola de calor y causó más de 35.000 muertes en las poblaciones adultas de mayores de 65 años. Observamos más de 1.000 muertes entre 1995 y 2004. Hubo 30 inundaciones con más de 2 o 3 millones de afectados. También se observó un aumento en el número de las enfermedades causadas por roedores, así como también las transmitidas por mosquitos y garrapatas. Observamos que 2 enfermedades mortales en Europa se desarrollaron en 80.000 personas. También descubrimos que las garrapatas se movieron hacia el norte y ganaron altitud. El impacto del cambio climático ha sido estimado en el año 2000 en 150.000 muertes atribuibles al cambio climático. ¿Cuáles son las causas?
Estimamos que hay impactos directos e indirectos. Los directos están relacionados con inundaciones, olas de calor, de frío y tormentas. Los efectos indirectos son los cambios de ecosistemas u otros cambios en sistemas biológicos que pueden producir aumentos en enfermedades infecciosas como malnutrición, migraciones, enfermedades mentales y otras. No es solo para los humanos, sino también para los ecosistemas. Los osos polares, si no hacemos algo, quizás se extingan por falta de alimentos y de hielo. El ser humano es también parte del ecosistema. La pérdida de un componente del ecosistema puede causar pérdidas a los otros componentes del ecosistema. Hoy es un ave, mañana otro animal, y el día después quizás sea el ser humano. La temperatura es solo uno de los indicadores del calentamiento global. Otro es la relación entre temperatura y precipitaciones. En el Mediterráneo, por ejemplo, también en el norte de África y en el suroeste de África, verán cifras que son aterradoras. La temperatura promedio en verano en el Mediterráneo aumentará de 5 a 7 grados. Al mismo tiempo, las lluvias disminuirán entre un 20 y un 40%. Menos lluvia, temperaturas más altas, y tenemos así las condiciones de una sequía. La temperatura en aumento es agregar combustible al fuego. Los incendios forestales se propagan más rápido y tienen más intensidad que la que tenían antes. Lo que vimos en Nueva Orleans con el huracán Katrina va a repetirse en ciudades de todo el mundo. Vemos en el mundo condiciones climáticas extremas que aparecen más rápidamente que antes. Se ven temperaturas récord, inundaciones, sequías, incendios forestales, huracanes. Cada vez estos desastres sucederán con mucha más frecuencia. No se es inteligente si se dice que esto ha sido un pico en los desastres naturales y que en el futuro va a disminuir. Esta es la tendencia y será así hasta el fin de nuestras vidas. Ya es demasiado tarde, porque el calentamiento global es inevitable. Aun si se terminaran hoy mismo todas y cada una de las emisiones. La respuesta puede encontrarse en la proyección del informe del IPCC, donde se establece que habrá más precipitaciones, olas de calor, y también está la posibilidad de cambios abruptos de temperatura. Los científicos han dicho
que la temperatura terrestre está influenciada por los movimientos de los mares y las grandes corrientes marinas que se mueven lentamente. La mayor parte de los océanos con corrientes que se mueven desde el Caribe hasta el Atlántico Norte llevan mucho calor y esa agua se hunde y viaja al Polo Sur y vuelve a subir en el Océano Índico. Son patrones muy complicados y hay grandes masas de agua que llevan mucha energía en forma de calor o en forma de frío, que enfrían zonas que de otra forma no lo estarían. En otras palabras, las corrientes calientan gran parte del continente europeo. Hay varios estudios que sugieren que la corriente del Golfo podría cambiar en el futuro como cambió en la prehistoria. Los cambios drásticos de temperaturas ocurren en algunas décadas. Se pensaba que ocurrían por el ingreso de aguas frescas en el océano durante el calentamiento. El hielo se derritió y el agua fresca ingresó al océano cambiando las corrientes. Un estudio indica que la corriente del Golfo se debilitó en los últimos 50 años. Los mismos mecanismos podrían ocurrir hoy, es decir, si se incrementa el dióxido de carbono y hay mucho derretimiento, el agua fresca podría disparar un clima frío por algún tiempo. Es difícil predecir la velocidad de estos cambios. El enfriamiento podría ocurrir en algunas décadas, en el peor de los casos, en algunos años. Es como la película llamada El día después de mañana. La reacción del hielo al calentamiento es compleja. Las temperaturas aumentarán más en el Ártico, y parte porque mientras los hielos se funden, reflejan menos los rayos solares y se absorbe más el calor, y todo se calienta más rápido. Si se piensa en el hielo, especialmente en el Polo Norte, en el verano de 2050 no se lo verá más. Si no cambiamos nuestra actitud, veremos grandes cambios en los próximos 50 años. Certezas es que con el paso del tiempo, en unos 300 o 400 años, se perderán los hielos en Groenlandia, que ya comenzaron a derretirse. Llegamos al punto donde es inevitable el derretimiento, que eleva los niveles del mar en unos 6 metros. Eso significa que muchas ciudades europeas quedarán debajo de las aguas. Londres estará anegada, al igual que una gran parte de los Países Bajos. Hemos notado que la mayoría de las islas pequeñas están luchando contra el aumento del nivel del mar. Los habitantes de Tuvalu deberán dejar la isla pronto. Muchos de ellos ya se mudaron a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda acordó en recibir a la población de Tuvalu. Como Tuvalu es un país bajo, pronto va a desaparecer a consecuencia de la elevación del nivel del mar. Son los países e islas que están muy bajos los que sufrirán los resultados del cambio climático. En ciudades del tamaño de Dhaka y
Bangladesh, donde hablamos de decenas de millones de habitantes, ocurrirán catástrofes humanitarias y habrá inmensos movimientos de gente. En Bangladesh se unen 3 deltas importantes. Es una ciudad con un nivel bajo de ribera que está apenas sobre el nivel del mar. En caso de ocurrir un ciclón que azote Bangladesh con un nivel de agua alto, dejará como saldo millones de muertos. Creció el número de ciclones tropicales y su severidad. Japón tenía 4 o 5 tifones como mucho, menos de 10 por año. Ahora cada año hay de 15 a 20. Lo mismo ocurre en India e incluso en Bangladesh. En el peor de los casos, hay predicciones sobre la selva amazónica o las selvas en África Occidental que dicen que desaparecerán. Si no hacemos nada, en 50 años nos daremos cuenta de que ese fue un gran error. El cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo. No solo por lo que ocasionaría, sino también por las otras variables que están en juego. Aumento de la población, utilización del agua. Estoy de acuerdo en que el cambio climático es una preocupación nacional porque ocasiona inundaciones, problemas de abastecimiento de agua, afecta a los cultivos y a la infraestructura, por ejemplo, los cables de electricidad. Creo que estos temas son muy importantes. Los países deben entender que los cambios climáticos son mucho más que un tema de medio ambiente. Tienen impacto sobre todo. Sin ninguna duda hay un problema de seguridad internacional. Lo ha reconocido la CIA y lo ha reconocido el Pentágono en muchos de sus documentos. Este informe del Pentágono recibió mucha atención de la gente porque no se esperaba que trataran este tema. En especial porque las predicciones eran aterradoras. No eran predicciones que decían que estas cosas iban a pasar, sino que establecían un curso de acción y de los hechos que podríamos llegar a ver. Se habla mucho sobre guerras por la escasez de agua y que los países irían a la guerra para defenderla. En el norte de Kenia, el conflicto entre las tribus se incrementó por las sequías. El agua se redujo y hay menos cantidad para los cultivos y el ganado. Es un ejemplo local, pero habrá conflictos entre países también, en especial en los sistemas fluviales más importantes. El Nilo en África o el Ganges en Asia pasan por muchos países. Lo que sucederá en términos de conflictos por el agua serán internos entre estados, dentro de países, ciudades, zonas rurales y pueblos que necesitan acceso al agua. Ya lo hemos visto entre estados en Estados Unidos, provincias en India, en partes de China, España. No hay duda de que los cambios climáticos son una amenaza mayor que el terrorismo. Si se observa la cantidad de gente afectada por los ataques terroristas de los últimos años, murieron unas miles de personas. Es una gran tragedia, pero miren la cantidad que muere en desastres climáticos. 23.000 personas murieron en Francia durante la ola de calor de hace unos años. 1.000 murieron por el huracán Katrina.
Miles de personas mueren por sequías, hambruna en las zonas pobres del mundo y que no están registrados en ninguna estadística oficial. Los cambios climáticos ya mataron a más gente que el terrorismo y en el futuro serán muchos más. El cambio climático aumentará el número de los refugiados ambientales. Tendrán que trasladarse para encontrar nuevos hogares y para encontrar comida y trabajo. Millones de personas serán desplazadas por los cambios climáticos, por las sequías, por las inundaciones y por los incendios forestales. Ya se estima que hay más refugiados ambientales en el mundo que los refugiados por conflictos y luchas. Eso es problemático porque estos refugiados no son reconocidos por las Naciones Unidas. Es muy triste que Europa y Estados Unidos sean fortalezas y deberán detener a los inmigrantes provenientes de lugares destruidos por el cambio climático. Ya vemos estas hordas. En Estados Unidos los políticos hablan de construir un muro a lo largo de la frontera con México. Actualmente hay una ley respecto a las fuerzas de seguridad. La patrulla fronteriza detiene a cualquier inmigrante. Muchos países europeos están asustados por la inmigración. A causa de la creciente diferencia entre ricos en nuestros países y pobres en África, muchos africanos quieren venir y ver la riqueza de Europa. Quieren ser parte de ella. Eso está sucediendo y el cambio climático lo empeorará. Es una de las mayores amenazas, si no la mayor amenaza, para la habitabilidad de la Tierra. Se trata de una cuestión de seguridad. Es evidente que se trata de una cuestión de seguridad que va a tener impacto importante en la relación entre países y sobre todo entre los distintos pueblos enfrentados a una disminución de los ya escasos recursos disponibles. Entiendo que en algunas sociedades podrán adaptarse. Por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos hay muchos recursos en términos de dinero, de gente y de conocimiento, y también en términos de organización y de infraestructura. Pero en Nigeria, por ejemplo, ¿cómo harán ellos para adaptarse? Y lamentablemente lo peor del cambio climático ocurrirá en esos países. Quiero que quede claro que uno no se adapta a estos cambios. Hay que prevenirse de ellos. Y hay que hacerlo reduciendo las emisiones de combustibles y haciendo un uso racional de energía y utilizando energía renovable como el viento o la energía solar. Ahora hay un espacio entre lo que los políticos están haciendo y lo que los científicos dicen que se necesita. Necesitamos políticas y medidas. No debemos decidir políticas o medidas solos. La lucha contra el cambio climático es un gran desafío, que es un acto político y, por lo tanto, es un acto del gobierno. La UNFCCC es la Asociación de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático. Es una convención que fue concebida a comienzos de 1990, cuando hubo mayores pruebas del calentamiento global y se tomó conciencia de que la comunidad internacional tenía que actuar. La
UNFCCC es una organización de las Naciones Unidas, miembro de las Naciones Unidas. Nosotros creemos que es en conferencias como esta, en las que el tema del calentamiento global puede ser tratado, y así se ha hecho. El protocolo de Kioto fue exitoso, aunque el corte del 5% de las emisiones no parece ser mucho. Sin el protocolo de Kioto, las emisiones habrían aumentado en esos países que se comprometieron a disminuirlas. Los dos países más industrializados que no firmaron el protocolo son los Estados Unidos y Australia. Creo que ya se darán cuenta a su debido tiempo. El presidente Bush va a ratificarlo y la situación puede cambiar en Australia. No deberíamos olvidar que el australiano es un sistema federal y está dispuesto a ratificar el protocolo de Kioto. Esta vez no hay una política federal para el tratamiento del cambio climático en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la falta de acción federal y quizá como una respuesta a esto, los estados han tomado un rol proactivo en el cambio. El huracán Katrina fue uno de los mayores colaboradores de la forma en que la gente ve el tema del cambio climático. Creo que está despertando a mucha gente en Estados Unidos. No es un fenómeno que afecte a otros países. Estados Unidos y otros países desarrollados van a sufrirlos. ¿Cuáles son los incentivos? Bien, los Estados Unidos ahora pueden ver que hay un nuevo instrumento y que estamos creando un nuevo mercado. Es muy extraño para un estadounidense que haya un nuevo mercado creciendo del cual no pueden participar. Se preguntan, ¿podemos unirnos a esos nuevos mercados? Y les decimos que es muy fácil. Por favor, ratifiquen el protocolo de Kioto. Sabemos que es difícil para los Estados Unidos, pero los Estados Unidos son el mayor emisor de gases del efecto invernadero. Es correcto, que es necesario que se produzca. Cosas que tenemos que hacer para reducir el problema del calentamiento, como reducir las emisiones de gases. La electricidad, el transporte, la calefacción hogareña o los usos industriales son muy ineficientes. Lo más importante que debemos hacer es mejorar la eficacia de nuestros sistemas de energía. Lo segundo es cambiar la tecnología que usamos para generar electricidad. Y finalmente, debemos dejar de usar petróleo. Creo que el acercamiento correcto es tener una política agresiva de productos renovables y energía nuclear. No debemos pensar que hay una única solución. Debemos apuntar a una mezcla de energías. Hay tres fuentes de energía. Los combustibles fósiles, con un 85%. Energía del hidrógeno y nuclear con un 8% cada una. Y 1% de las otras. Debemos expandir ese 1%. Debemos expandir el hidrógeno. Pero la nuclear es la que debe ser expandida. El problema de la energía nuclear, además de la basura nuclear y los temas específicos de la seguridad, es que es muy costosa. La energía nuclear depende de un recurso, el uranio. El uranio es un recurso limitado.
Debido a un informe de la Agencia Atómica Internacional, los recursos conocidos ahora en el planeta, existentes en las plantas generadoras, durarán alrededor de 68 años más. Hay suficiente uranio, en especial si lo reprocesamos después de haber sido usado y obtenemos el otro 95% del combustible usado. Hay suficiente uranio para embarcarse en este programa. La industria nuclear promete encontrar una solución para la basura nuclear, cuya peligrosidad dura miles de años. No creemos que la industria nuclear encuentre una solución. Hay estadísticas que dicen que si toda la electricidad que una persona usa en un año, y dentro de eso está la electricidad de una casa, proviniera de la energía nuclear exclusivamente, la cantidad de basura producida sería del tamaño de una pelota de golf. Hablan de basura nuclear, pero en realidad el material que sale de los reactores después de ser quemado para su primer ciclo es muy valioso. Allí queda hasta un 95% de la energía. No hay un solo argumento convincente a favor de la energía nuclear. La gente debe entender que siempre hay riesgos con cualquier forma de producción de energía. Por alguna razón, Greenpeace tiene tolerancia cero cuando se trata de energía nuclear. Ven solo lo que es un problema. Se puede hacer eso con cualquier cosa. Podemos decir que nadie muere en las plantas nucleares hoy desde Chernobyl, que fue un desastre. Desde 1986 no se ocasionaron daños. Los trabajadores no se mueren como sucede en las minas de carbón. Es una industria muy segura. Cuando miramos los riesgos de otras tecnologías, descubrimos que la energía nuclear es muy buena desde el punto de vista de los riesgos. No solo eso, no contamina el aire como las plantas de carbón, causando enfermedades respiratorias y cánceres. Está documentado que las partículas en las plantas de carbón son nocivas para la salud. La energía nuclear no tiene este problema y en especial no produce emisiones de dióxido de carbono, con las consecuencias en el cambio climático. Mi problema es la posición de los movimientos medioambientales. Su política en contra de los reactores nucleares los pone como el obstáculo principal para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ya que ellos no apoyan las alternativas que servirían. Si queremos disminuir las emanaciones de dióxido de carbono de los combustibles, debemos tener un programa agresivo de energía nuclear y energía de recursos renovables. Al final, los renovables darían un total de 25% y la energía nuclear sería 30 o 40%. Los combustibles fósiles bajarían a 50 o quizá 30% en vez de 85%. Ese es el escenario. La energía renovable ya está desarrollada. Hay una industria de energía renovable que emplea a miles de personas en el mundo. El problema con la energía renovable es que no han probado qué pueden hacer. Sin embargo, los activistas dicen que sí pueden probarlo. No se puede resolver este problema con molinos y paneles solares. Pueden ayudar, pero muy modestamente. Si de veras queremos reducir el crecimiento de las emisiones combustibles fósiles, porque la población crece, China, India, Brasil y México crecen, pronto el mundo desarrollado irá hacia la industrialización. Si queremos que este crecimiento tenga lugar con baja emisión de dióxido de carbono,
Tendremos que incorporar nuevas tecnologías. La energía renovable depende de la región. Eso significa que la tecnología depende de los recursos locales. No podemos promover solo una tecnología. La energía del viento es una solución para lugares donde evidentemente hay mucho viento. Hay zonas donde no hay mucho viento, pero mucha radiación solar. Por ejemplo, en Oriente Medio, en el Sahara y en los desiertos del mundo. Hay una tecnología que creemos que puede funcionar y son las plantas solares termales. Otra forma son los paneles en energía solar fotovoltaicos que generan electricidad de forma descentralizada. Comenzaron dando energía a relojes y luego a plantas generadoras. Pueden usarse en techos y generar la electricidad para una casa entera. La energía biológica es otro ejemplo de energía renovable. Estas plantas generadoras pueden usarse en países de Asia o Latinoamérica, donde existen grandes zonas de cultivo con desperdicios de la tierra. La energía renovable generada en usinas hidroeléctricas, que requiere de inmensos diques, no tiene el apoyo de Greenpeace, pero sí apoyamos a las pequeñas usinas hidroeléctricas. Debemos buscar tecnologías específicas y situaciones. La energía renovable tiene otra ventaja: la independencia del precio de los combustibles fósiles y de la exportación, porque es una fuente local. Está en la superficie del país. Así que es bueno para el medio ambiente, para la economía local y ciertamente para el país, porque este dependerá menos de la importación de combustibles. La energía nuclear quizás sea una opción comercial. Se han hecho muchos avances tecnológicos en esa área que lo han hecho más seguro en los últimos años y quizá mucho más económico. Hay una estandarización de los reactivos. En el mundo en desarrollo hay un gran crecimiento en la tecnología nuclear. India y China tienen un programa muy activo de tecnología de plantas generadoras de energía nuclear. Durante este siglo se acaba el petróleo y se acabará gastando el gas natural. Aquellos países, aquellas empresas que hayan apostado antes por el cambio en la composición de sus fuentes de energía ganarán mucha competitividad y mucha capacidad de liderazgo a escala internacional. Las compañías petroleras están en una posición privilegiada para ayudar a resolver este problema. Las compañías petroleras no están necesariamente en el negocio de petróleo o en el de proveer energía. Históricamente, obtenemos la energía de los combustibles fósiles, pero eso no significa que la energía se basará siempre en estos combustibles. La gente piensa que el negocio es parte del problema, pero el negocio es una gran parte de la solución. Cuando cambiamos de un sistema de obtención de energía a otro, tiene un costo inicial muy alto. Eso sucedió cuando pasamos de los hornos a la energía nuclear. Ahora estamos en la etapa donde tenemos que cambiar de los combustibles fósiles a los renovables. Quisiera decir que soy optimista.
Vivimos en un mundo que está regido en su mayoría por gobiernos democráticos. Y si se puede hacer tomar conciencia a la gente sobre el cambio climático, entonces los líderes seguirán a la gente. El cambio climático puede tener un gran impacto sobre nuestra civilización si no actuamos. Sin embargo, la humanidad tiene la oportunidad de hacer algo al respecto. Creo que debemos ser optimistas acerca de que la comunidad internacional va a enfrentar el problema. Cada vez más el impacto del cambio climático se hace obvio a quienes toman decisiones y a la gente. La humanidad reacciona cada vez que es golpeada con dureza. En el pasado, las proyecciones de los científicos eran muy desalentadoras, y ahora que vemos los primeros impactos, es cierto que son muy desalentadoras. Como humanos, primero tenemos que sentirlo en carne propia para luego actuar. Tengo la certeza de que el hombre indujo el cambio climático. Está ocurriendo ahora y es una amenaza para la humanidad. Es una amenaza para todas las formas de vida. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.